El idioma que a mí particularmente me ha costado más aprender, de todos hay dos, uno es el sueco y otro es el hebreo, lo que hablamos inicialmente. ¿Por qué? El sueco por su sonoridad, por cómo suena, y el hebreo también, porque tiene una fonética muy diferente a la del español, es una lengua semita, muy gutural, y encima tiene un sistema de escritura diferente, muy diferente. O sea, se escribe de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda. En la mayoría de textos no se ponen las consonantes, no se ponen las vocales, perdón. Entonces solamente están escritas las consonantes, las raíces de las palabras. Entonces uno tiene que ejercitarse mucho en la lectura para poder entender lo que está escrito. Una vez que con mucha práctica, bueno, se aprende y ya. Sería algo similar a quitarle las vocales a un texto en castellano y tratar de leerlo. Y vas a ver que lo entiendes, pero al comienzo es no tan sencillo. Y en cuanto a sonido, por ponernos un poco en situación, ¿cómo se podría decir? Perdón, por ejemplo, buenos días en sueco y en hebreo, por ejemplo. Morgon, God Morgon en sueco, Boker Tov en hebreo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ahora los hablan esos dos perfectamente? No, perfectamente yo creo que no hablo ninguno, Bueno, ni siquiera el castellano. tú vas ahora mismo a Israel y puedes mantener una conversación. Puedo hablar, sí, puedo mantener. Por supuesto, una conversación coloquial como esta la puedo mantener. Si me pongo a hablar de física cuántica, probablemente no, porque depende del tema también, porque los vocabularios, yo no es que de ese input que hemos hablado, y los temas que me han interesado leer y escuchar, no son todos los que existen. Entonces hay temas de los que puedo hablar y tengo más facilidad por el vocabulario que he aprendido que de otros. Pero bueno, sí. Y en el tema, por ejemplo, del pensamiento, a la hora de tú pensar en ese idioma, ¿tú crees que existe un clic en el que dices, bueno, ok, ya estoy empezando a pensar en ese idioma? ¿Sabes? Sí. No es, en mi caso, no es por ejemplo, voy a comenzar a hablar un idioma e inmediatamente comienzo a pensar en ese idioma. No, hay como una especie de transición. Hay como una transición hasta que mi mente de alguna manera empieza a elaborar las ideas en ese idioma. O sea, probablemente si ahora comenzamos a hablar en alguno de esos idiomas, las primeras cosas que diga no tengan mucho sentido hasta que logre cambiar el chip. Yo creo que también, ahí sí creo que hay vamos, yo desde el desconocimiento, pero sí creo que hay una facilidad mayor para hacer ese clic, ¿no? Y sobre todo para pensar y demás cuando hay una inmersión, ¿no? Al final, el de inglés, sí, a mí siempre me han dicho de chico, el gran cambio es cuando empiezas a soñar en inglés, ¿no? Y yo decía, pues yo hablaba inglés, yo iba a un colegio bilingüe, entonces tenía las mismas horas de inglés. Bueno, un día tenía 6 horas de inglés y 2 de español y iba variando, ¿no? Y yo nunca soñaba en inglés. En cambio me fui 3 meses un verano a trabajar y llegó un día que soñé en inglés y dije, ostras, qué cambio, ¿eh? Es como, yo es de las sensaciones más chulas que he tenido en mi vida. Digo, ostras, que ya sé de qué va el tema, ¿eh? Claro. Que mi sueño ha sido hablando con gente en inglés. Claro, es la inmersión que hace que la mente se capte toda esa información y la vaya procesando. Y si sueñas en inglés, creo que es porque cuando uno duerme, es cuando se filtra la memoria y cuando se procesan todas esas cosas. Entonces, si estabas soñando en inglés, probablemente estabas filtrando y estabas procesando dormido todo eso que habías escuchado y leído durante el día o durante el tiempo que estuviste. Sí. ¿Y tú a diario sueñas en español? Yo no te puedo decir en qué sueño porque nunca recuerdo. No recuerdo en qué, o sea, no recuerdo los sueños que tengo. O sea, no sé si es porque tengo un sueño profundo o no sé, pero, o sea, obvio, sé que sueño porque todas las personas sueñan, pero no los recuerdo cuando... Y una pregunta, a mí de esta historia me parece fascinante que sepas 11 y estés aprendiendo de otros 7, pero más fascinante es que sigas practicando los 18. ¿Eso cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Es decir,
tienes también una planificación ahí de, vale, pues le dedico más tiempo a hablar a los nuevos, porque los otros ya me lo sé, vale, pero ¿cómo haces esa organización? Porque claro, me imagino que al no ser tu idioma, a lo mejor el francés puede estar 6 meses sin hablarlo y 2 días y ya lo tienes, pero el hebreo me cuesta imaginar que lo dejas 6 meses y prácticamente vuelve a la casilla de salida. Exactamente. Todo lo que no se practica se olvida. Todos los días, o sea, si bien no tengo una planificación formal, todos los días trato de practicar los idiomas que conozco, por supuesto no los 11, sino que los voy secuenciando. Un día puedo practicar 2 y aprender uno de los otros que voy aprendiendo. Al día siguiente practicar otros 2 que ya más o menos sé y ponerme con otros de los que estoy aprendiendo y así. No los dejo a los que ya de alguna manera los hablo. No digo que ya lo sé, porque nunca se sabe completamente un idioma, pero no los dejo de lado, sino que todos los días trato de practicar escuchando, leyendo y si puedo hablando algunos de los que ya sé. Y luego, bueno, me doy un tiempo para los otros, pero por supuesto que no los aprendo a todos a la misma vez. Aprendo un día puedo aprender uno, otro día otro y así. Y en cuanto a diferentes idiomas, claro, es que me surgen un montón de preguntas por cada idioma, pero me voy a centrar un poco en los difíciles. Yo hablaba contigo en el tema del euskera, que aunque no lo habla, sí que yo me habían dicho, y creo que estoy en lo cierto, de que tiene una estructura diferente. Supongo que eso se dará en varios idiomas, ¿no? Sí, depende de la familia lingüística. Sí, el euskera tiene su propia estructura, que es un idioma bastante particular, ¿sí? No sé si está emparentado con otros, creo que no. Es un idioma como que no está emparentado con otros, pero hay otros idiomas que están emparentados entre sí porque, bueno, vienen de una raíz común, como las lenguas latinas o las lenguas semitas, el árabe, el hebreo, el arameo, son lenguas de la misma familia, entonces entre sí son similares. ¿Y cuál es esa estructura diferente, por ejemplo, a la que tú y yo conocemos, bueno, a la que Ramón y yo conocemos como la nuestra, el español, que tiene la estructura que conocemos? ¿Cuál podría ser una diferente, aparte del euskera? Por ejemplo, el árabe que tú dices también presenta una estructura diferente, ¿no? Sí. La forma de expresar conceptos es diferente en los idiomas. No solamente en el árabe o el hebreo, sino en otras lenguas como el chino, el japonés, tienen una estructura muy diferente. Nosotros estructuramos las frases como un sujeto, un verbo y objeto. Es la forma que estructuramos las frases en los idiomas latinos. Bueno, hay otros idiomas que no las estructuran de esa manera. Estructuran verbo, objeto, sujeto o objeto, verbo, sujeto. Entonces dicen, es como que para nosotros suena como que hablan al revés. Y aprender esa forma, bueno, cuesta un poco. Hay que adaptarse a esa. ¿Y eso cambia la forma en la que esas personas se relacionan? O sea, ¿el lenguaje impacta en la cultura? Yo creo que el lenguaje como forma de transmitir ideas y de transmitir información impacta en la cultura, pero vamos que está difícil la pregunta. Yo creo que al final es una componente más, ¿no? Yo estaba pensando en esa pregunta al principio de la entrevista, claro, al final los países nórdicos son gente más seria, no más fría y tal. Pero yo creo que lo que más impacta ahí los latinos, bueno, España, Italia, vamos, todos los países de Hispanoamérica, somos gente más alegre, pero yo creo que lo que más impacta es el clima. Pero seguramente el lenguaje el lenguaje derive de un comportamiento, ¿no? Posiblemente tenga su componente de influencia, ¿sí? Que el lenguaje impacta en la cultura o influye en la cultura, pero a su vez la propia cultura influye en el lenguaje. Es como que fue antes el huevo o la gallina. Exacto. Yo creo que el lenguaje en este caso es como que fue antes, el huevo o la gallina, que fue antes. Como decimos, los lenguajes, los idiomas son cuestiones, son cosas que van evolucionando en el tiempo, no son
cosas estáticas que podemos decir, se creó este lenguaje en tal momento y que permaneció, entonces podemos decir, esta es la base y a partir de ahí se forma la cultura. No, el idioma y la cultura en sí van evolucionando y se van interrelacionando, influyendo unos a otros. Y Vamos, entonces, todos sabemos palabras que, vamos, nosotros que tenemos 30 años, ¿no? Al final sabemos palabras que usábamos de chico que ya no usamos y hay palabras que usamos ahora que no usábamos de chico y que no usaban nuestros padres, ¿eh? Me refiero nuevas, no palabras que tipo que empieza porque aprendes que antes no, porque la lees en un libro, ¿no? Sino palabras del lenguaje coloquial de la calle. Y yo creo que una forma a lo mejor de preguntarte esto que yo creo que va a explicar la anterior. ¿Tú eres el mismo en diferentes idiomas? Porque a mí me da la sensación, bueno, aparte porque no soy un experto en inglés, pero me da la sensación de que no soy el mismo, ¿no? Porque no tengo la misma riqueza de vocabulario. Y estoy seguro que tengo otra personalidad en inglés, ¿eh? ¿Eso a ti te sí, pasa? a mí me pasa también. Sobre todo cuando intento hablar idiomas o lenguajes que no los hablo tan fluidos, mi personalidad es diferente, soy más tímido, por decirlo de alguna manera. Mientras que en idiomas que hablo con más fluidez, soy un poco más extrovertido, porque es como que no tengo tanto miedo de equivocarme. ¿Y no te pasa que puede ser más asertivo, por ejemplo, en el alemán? No tengo ni idea de si el alemán es más asertivo, pero me imagino un alemán como más firme, ¿no? Entonces me imagino como que facilita, por ejemplo, si yo no soy bueno dando órdenes, a lo mejor el alemán me sirve para aprender eso, ¿sabes?